Gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y aunque en las sesiones anteriores ya lo han hecho, yo de nuevo comienzo dándoos, y me permitís, porque son las licencias de esta mesa de movimientos y realidades eclesiales, me permitís a todos que os tutee en esa fraternidad de los hijos de Dios. Empezamos esta mesa de movimientos que ya viene siendo tradicional en el Congreso de Católicos y Vida Pública. Tengo que decir que tengo la responsabilidad, y miro a los codirectores con cierto, bueno, no voy a calificar como les miro, en cualquier caso la responsabilidad de llevar esta mesa, y esa responsabilidad es un privilegio, porque para todos los que ya son habituales en el Congreso de Católicos y Vida Pública, y para los que se incorporan en esta edición y es su primer congreso, es un lugar de encuentro en el que no solo queremos visualizar, sino que verdaderamente se ponga de manifiesto esa fraternidad entre los distintos movimientos, las realidades de la Iglesia, las posibilidades, la riqueza que tienen los distintos carismas y cómo se enriquece todo cuando colaboramos. Un enriquecimiento que evidentemente no es un enriquecimiento en el sentido del mundo, sino que es un enriquecimiento en el servicio, en la misión que tenemos encomendada. Y este año, esta mesa, que a mí me parece preciosa, no voy a decir si es lo más importante o no, pero me parece preciosa por estos motivos que señalamos, se llama Inamovibles en la Esperanza. Y yo creo que eso es lo que nos mueve a todos. Es imposible tener con nosotros a todas las realidades, los movimientos, pero por eso vamos buscando en cada momento, en cada edición del Congreso, bueno, pues realidades significativas y que aportan muchísimo a la vida de la Iglesia. No porque las otras no lo hagan, sino porque no nos caben todas en la mesa. Y este año creo que es espectacular, cada uno de los que tenemos en esta sesión. Y tenemos, como ha dicho Fernando, no es que no vaya a decir los nombres de las personas, porque los movimientos son también lo que hacen las personas que pertenecen a ellos. Pero tenemos a Alfa España, a Alfa, una realidad que es más bien una metodología. Bueno, ahora nos contará Emma. Tenemos Ayuda a la Iglesia Necesitada, que perdón, pero supongo que todos identificamos si hago este gesto. Pues así es. Es espectacular la labor que realizan y como pequeña anécdota me decían, no, sin la foto, sin un libro enorme. Bueno, pues este libro enorme es impresionante la labor que refleja de la Iglesia Necesitada. Luego el presidente nos hablará de ello. Y tenemos a Schoenstatt, que es una forma tan concreta. Bueno, también hablaremos de la Mater, creo, ¿no? No se puede hacer nada sin la Mater, o la Mater nos ayuda en todo lo que hacemos. Pero si os parece, porque el moderador es el que menos tiene que decir, vamos a ir haciendo un recorrido desde esa metodología y ese primer anuncio para ver qué tiene que ver todo esto con la esperanza y con la presencia pública. ¿Por qué con la presencia pública? No solo porque sea el carisma propio de la Asociación Católica de Propagandistas desde hace más de 100 años, sino porque la Conferencia Episcopal Española nos hace pensar, reflexionar y actuar en este trayecto, en este desarrollo sobre esa presencia pública. Y creo que son modos distintos y muy complementarios de estar en ella. Cuando en la lectura del manifiesto la codirectora del Congreso decía,
Por supuesto que nos produce preocupación, incluso temor, ver un mundo oscuro a nuestro alrededor. Pero olvidamos que nosotros, desde nuestras limitaciones, debemos ser los portadores de la luz. Y por eso me parece tan bueno el cartel del Congreso. Sin la virtud cristiana de la esperanza, que descansa en la promesa de Dios, dejamos de ser los portadores de la luz que tanto necesita el mundo de hoy. Creo que estas tres realidades, estos movimientos que traemos hoy a esta mesa, reflejan esa luz, que no es una luz propia, sino que efectivamente es el reflejo de la fe, la esperanza y la caridad. Así que casi empezamos por esa metodología, ese primer anuncio, ese lo que tú nos vas a contar, Emma. ¿Qué es Alfa? Carmen, gracias primero por habernos invitado. Estamos encantados de poder estar aquí con todos vosotros y voy a tratar de contaros un poquito. ¿Está encendido, sí? ¿Se oye? ¿Ahora? ¿Me lo como un poco así mejor? Pues nada, pues muchas gracias. Simplemente estaba dando las gracias a Carmen, a todos vosotros por traernos aquí. Y os voy a contar un poquito qué es Alfa. Y Alfa, en efecto, no es un movimiento, no es una espiritualidad. Alfa solamente es un método muy transversal porque puede servir a cualquier movimiento, a cualquier comunidad, a la Iglesia diocesana, como herramienta eficaz de primer anuncio. Alfa no queremos ser más que eso, como una herramienta de primer anuncio. No queremos crear alfanitas ni alfanianos. A veces hay algún alfadicto porque es verdad que es muy bonito, pero lo que buscamos es que la gente que pasa por Alfa y allí se encuentra con el Señor a través de ese primer anuncio, se quede aterrizada en la parroquia o en la comunidad en donde se está haciendo Alfa. Y es algo que ocurre y es algo que es muy bonito de ver cuando gente que a lo mejor está pues un poco alejada, cuando gente que está a lo mejor, a ver, hola, ¿sí? Cuando gente que está alejada, gente que está a lo mejor que, bueno, que ha dejado de ir a la iglesia, o a lo mejor gente incluso agnósticos y ateos, y se les invita a un Alfa, se les habla de quién es Jesús, de por qué murió, se les habla, les damos ideas de por qué sería bueno creer en él. No buscamos adoctrinar a la gente, sino simplemente presentarles al Espíritu Santo y darles la oportunidad de que abran su corazón a todo lo que el Señor tiene preparado para ellos. Es un camino precioso para los invitados, pero también es un camino precioso para los que forman parte del equipo, porque al final estás acompañando a esa gente en ese camino que les va a llevar a encontrarse con el Señor y a tener la oportunidad de tener una relación con Él. Y básicamente eso es estar encantada de cualquiera que quiera tener unas preguntas. No sé si quieres que siga extendiéndome, Carmen. Si te parece, vamos a ir viendo y luego va a haber un coloquio Fenomenal. entre nosotros y además espero también que haya un coloquio con todo el público, con lo cual lo que quieran ir preguntando, vayan pensándolo, porque después hay dos señoritas encantadoras que les irán acercando el micrófono a aquellos que quieran hacer la pregunta correspondiente. Pero si te parece, entonces vamos a pasar a que Walter von Plattenberg nos cuente algo que yo supongo que todos conocemos, que todos nos suena lo que es ayuda a la iglesia necesitada, pero no sé hasta qué punto. Una cosa es que nos suene y otra cosa es que conozcamos verdaderamente la labor que a mí me parece espectacular que desarrolla ayuda a la iglesia necesitada. Y antes de que nos cuentes, no sé cuántos de ustedes vieron, perdón, a mano alzada. ¿De Madrid cuántos son? Fenomenal. Pues no solo en Madrid. Yo creo que prácticamente todas las ciudades de España el año pasado se iluminaron en rojo una serie de edificios religiosos y civiles que fue increíble para mostrar el hecho de esa persecución. Si ustedes tuvieron la ocasión de ver alguno de estos edificios, bueno, pues eso fue, entre otras cosas, gracias a todo el proyecto de ayuda a la iglesia necesitada, porque hay que mostrar esto. Pero yo no me adelanto a lo que nos va a contar Walter. Muchas gracias, Carmen. Y a los que estáis esta tarde aquí para escuchar un poco los testimonios de esas tres realidades, todas
entregadas a demostrar que hay tanta gente en la que viven inamovibles en la esperanza, ¿no? En ayuda a la necesitada, pues el foco lo tenemos precisamente ahí, ¿no? En estas personas que todo el mundo y en primera línea, pues están siendo inamovibles en la esperanza cuando son perseguidos, viven en unas situaciones sumamente difíciles. ¿Dónde nace esta organización que hoy es una fundación pontificia? Nace en 1947 a petición del Papa Pío XII, en realidad, que al superior del padre Berenfried van Straten, que luego es el fundador, le pide hacer algo por los 14 millones de refugiados alemanes que vienen del este de Europa huyendo del avance de las tropas soviéticas y llegan a un país totalmente destruido. Por lo cual, ríete de los 3 millones de refugiados o 4 millones sirios que llegan a países ricos. Llegaron 14 millones. Entonces el Papa veía que la situación era de odio máximo, las estructuras eclesiales rotas y la materialidad humana. ¿Y la Iglesia qué hace ante esto? El padre Berenfried, holandés de origen y en un convento belga, lanza esta iniciativa en Alemania después de conocer esta realidad y le llaman al poco tiempo Padre Tocino, porque a los enemigos acérrimos de los alemanes, los holandeses que habían sufrido mucho en la guerra, les llega a pedir dinero y luego, si no tenían dinero, dame lo que quieras. Y le daban jamones, Speckpater, Padre Tocino. Entonces el Padre Tocino llevaba jamones a la Alemania destruida. Esto luego avanza hacia la Europa del Este cuando el muro de acero, el telón de acero, perdón, se cierra. Entonces ayuda a la Iglesia perseguida, denostada y bueno, aterrorizada en los países de este Europa. Pasa a llamarse Ostpriesterhilfe, ayuda a los sacerdotes en el este. Esto que vamos aquí, los que trabajamos como voluntarios y no voluntarios, tiene una flecha que mira hacia el este. El padre Berenfried miraba hacia el este. En los años 60 el espectro, digamos, se amplía hacia todo el mundo a petición de Roma, y entonces hoy estamos activos en multitud de países, 5.000 proyectos en todo el país, y siempre en todos los países del mundo, siempre pastorales y siempre muy centrados en los momentos donde los cristianos sufren más. Alepo, Nigeria, Pakistán, Birmania, China, en muchos sitios, a veces de forma muy, muy discreta, porque hay que ser muy discretas para no hacer sufrir más a los que queremos ayudar y a los que queremos. Entonces ayudamos, intentamos informar, muy importante, concienciar. Por eso este informe que tú has enseñado, Carmen, que es un informe que sacamos cada 2 años, 2 años, 5 años, perdón. Sí, y son 1000 páginas y intentamos informar cómo está la situación de libertad religiosa en todo el mundo. La realidad es que los que habéis estado en la presentación del informe es que va a menos, lamentablemente, no va a más libertad, sino a menos. El artículo 18 de la Convención de los Derechos Humanos está allí un poquito simbólico, y los países que lo han firmado pues se lo interpretan cada uno como quiere y pueden. Y luego, por último, estamos muy centrados en rezar, orar, rosarios de niños, adoraciones, oraciones comunes para la suerte de los cristianos perseguidos. Y lo que nos llega de ellos, y ya me termino, de ellos los perseguidos son testimonios que nos levantan a la fe a nosotros en Occidente, que somos cómodos, ¿no? Cuando alguien que ha perdido todo, su familia, sus bienes, le han matado a los miembros de la familia, te dice, me han quitado todo, pero la fe no me la han quitado, spes salvi, estamos salvados en esperanza por la fe. Si tienes poca fe, dices, esto es maravilloso, esta gente realmente nos impresiona a nosotros, nos levanta la fe a nosotros y nos da fuerza a nosotros. Sí, ellos son nuestra esperanza en realidad, más que nosotros ayudando hasta donde podemos ser esperanza para ellos. Perdona, creo que me he excedido un poco, Carmen. Me lo quitas luego de los minutos que me quedan. Fenomenal, no pienso quitarte nada.
Nacho y Begoña, Schoenstatt. Nos contáis qué es Schoenstatt, cómo surge. Tengo que deciros que yo me casé en Schoenstatt. Y no solo lo que es el santuario y el significado que tiene, sino toda la labor que se realiza. Contadnos. Bueno, primero agradecer a la organización que nos hayáis invitado. Estamos dos porque somos marido y mujer, pero somos los directores del movimiento en estos momentos en España. No nos gusta salir aquí a una mesa a decir muchas cosas porque nos gusta más trabajar entre bambalinas, pero bueno, como nos lo pidió María, pues tuvimos que decir que sí. A ver, Schoenstatt es conocida por sus santuarios, pero realmente es quizá de los que estamos en la mesa sí que es un movimiento de los que se llaman de renovación de la Iglesia, muy veterano, porque su fecha de origen es el 18 de octubre de 1914. Es fundada por el sacerdote palotino alemán José Kentenich en Vallendar, que es un pueblecito que está a orillas del Rin, frente a Coblenza, y esto acontece en el valle de Sonstadt, que es como Valle Bello o Lugar Bello, sí, la traducción. Bueno, cuando Sonstadt se funda en esa fecha porque acababa de, pocos meses antes, estallar la Primera Guerra Mundial, y el padre Kentenich era el asistente espiritual de unos jóvenes seminaristas y congregantes que se estaban preparando en el seminario palotino para ser sacerdotes. Entonces, él preocupado, bueno, la mayoría de estos jóvenes son llamados a filas, aquellos que cumplían requisitos, que eran casi todos, y el padre Kentenich pues se preocupa por la situación que van a vivir estos jóvenes en la guerra, y necesita darles un instrumento, algo para bueno, poder hacer frente a situaciones que probablemente sean cercanas a la muerte, la propia muerte o unas circunstancias muy duras que se viven en el frente de batalla. Entonces él le pide a la Santísima Virgen que se establezca en una capillita que había consagrado a San Miguel en los jardines del seminario, que no estaba siendo utilizada, y en esa fecha, el 18 de octubre de 1914, pues el padre Kentenich con los congregantes y seminaristas sellan una alianza de amor con la Virgen María, y en esta alianza de amor los jóvenes se comprometen pues a trabajar por su santidad, y la Virgen se compromete con ellos pues a educarles, a protegerles y fundamentalmente también a darles las gracias que tradicionalmente se reciben en estos santuarios, que es la gracia del cobijamiento en primer lugar, de la transformación en segundo lugar y del envío apostólico. Perdón, que voy aquí con una chuleta para no despistarme. Bueno, este es el inicio de Sonstadt. A partir de ahí, Sonstadt se extiende rapidísimamente el movimiento ya como tal en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y por el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Sonstadt hoy en día pues está aproximadamente en algo más de 100 países y existen más de 200 santuarios repartidos por los 5 continentes. Su estructura es compleja porque es alemana, es una estructura federativa que trata de dar respuesta a todos los estados de vida de la persona y por eso se organiza en comunidades y ramas federativamente, y tienen pues una comunidad de hermanas de María, que son conocidas aquí en España, sacerdotes, diocesanos y del propio movimiento, matrimonios, familias, profesionales, universitarios, adolescentes, niños, madres, etcétera. En España, por concretar la realidad española, Sonstadt está presente desde 1961. Se inicia su actividad en Madrid y existen 3 santuarios. Por orden cronológico, el de Pozuelo se erige en 1968, el que está en Barcelona, en Valdoreig, cerca de Sant Cugat, en 1997, y en Madrid, en la calle Serrano, en el año 2001. Y ahora
por dar un poco las actividades principales que realiza Sonstadt en España con presencia pública y también un poco como respuesta a esa esperanza que necesitamos en la Iglesia y en la sociedad. Tiene 2 colegios católicos en Pozuelo, uno concertado y otro privado. Tiene Misión País, misiones familiares, Apostolado de la Virgen Peregrina, que ha cumplido hace poco sus 75 años de existencia, los santuarios Hogar, Eduvida, formación de novios para el matrimonio, fortalecimiento matrimonial, María Ayuda, y etcétera. Y como has introducido de esta manera, Carmen, yo sí quería decir que el último fin de Sonstadt, que es muy poco conocido y que no se ha llevado a efecto, es la Confederación Apostólica Universal, que es la unidad de todos en la Iglesia. Ahora. Bueno, entonces, ¿qué es Sonstadt hoy? Sonstadt es un movimiento mariano, apostólico, que está dentro de la Iglesia y que busca la renovación espiritual de la persona y su compromiso tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad. El corazón de Sonstadt es el santuario, donde María actúa como madre y educadora, guiándonos siempre hacia una vida más plena en Cristo. Ella va a acompañarnos en este camino espiritual, va a ser nuestro modelo, va a ser nuestra guía. Y Sonstadt tiene su espiritualidad y pedagogías concretas y propias y busca formar líderes cristianos que sean capaces de transformar la sociedad viviendo el Evangelio. Lo central de nuestra espiritualidad podríamos decir que es vivir de la fe práctica en la divina providencia y la alianza de amor con María. La fe práctica en la divina providencia consiste en vivir con la certeza de que Dios gobierna el mundo con su sabiduría infinita y su amor infinito, y por lo tanto tiene un plan de amor para el mundo, pero también para todos y cada uno de nosotros. La persona que vive en esta actitud vive con una confianza filial y una serenidad en las situaciones más adversas de la vida. Lógicamente, esto no se consigue de un día para otro, esto te puede llevar toda la vida, vivir en esa confianza plena en cualquier circunstancia de la vida, y la fe en la divina providencia es propia de cualquier cristiano, pero es algo central en Sonstadt, la fe práctica además. Entonces, ¿por qué decimos práctica? Porque la persona busca de forma activa cuál es la voluntad de Dios para él en su vida, pero también para nosotros como movimiento en las diferentes ramas o comunidades. Entonces, bueno, hay un proceso que ayuda a descubrir esa voluntad de Dios, un proceso intuitivo, porque nunca tenemos la certeza total de que Dios quiere algo. La resultante creadora, los frutos, es lo que nos va a decir si habíamos acertado o no. Entonces, la persona busca activamente esa voluntad de Dios y cuando cree que la ha descubierto, responde con una actitud filial y activamente se pone manos a la obra. Con esta actitud, pues es como se han ido desarrollando los diferentes proyectos de Sonstadt, que como antes ha mencionado Nacho, tenemos proyectos apostólicos, como es Misión País, Misiones Familiares, la Virgen Peregrina, tenemos proyectos educativos, como son los 2 colegios, tenemos proyectos sociales, como es María Ayuda, Betania, Proyecto Encuentro, que si da luego tiempo un poquito podemos explicar por encima. Esto era, por un lado, la fe práctica en la divina providencia. El otro aspecto central en nuestra espiritualidad es la alianza de amor con María. Es una consagración personal de la persona con María que nos ofrecemos como instrumentos en manos de María. Solemos expresarlo con la frase nada sin ti, nada sin nosotros. Desde el momento en que uno se consagra a María, comienza a ser las manos de María para evangelizar, para transformar el mundo. Lógicamente hay unos compromisos que adquiere la persona, como es tener una intensa vida de oración, el fiel y fidelísimo cumplimiento del deber, ofrecimiento de obras, de cruces, también las cosas buenas que nos pasan. Hay una seria aspiración a la santidad. Se trata de unir fe y vida, no que mi fe vaya por aquí y mi vida vaya por allí. Se trata de ser coherentes y, en definitiva, se trata de vivir de manera extraordinaria lo ordinario, el día de cada día. La alianza de amor abarca toda la vida de la persona, desde el momento que uno se consagra hasta la eternidad.
Y también abarca todos los ámbitos de la vida de la persona, las relaciones, o sea, el ámbito personal, de relaciones, la vida laboral, los apostolados, etcétera. Y según va profundizando la persona en esa alianza de amor, no se puede quedar uno en María, porque María siempre nos lleva a su Hijo Jesús y su Hijo siempre nos lleva al Padre. Y en este proceso el Espíritu Santo es fundamental también. Entonces uno termina vinculándose profundamente y consagrándose a la Santísima Trinidad. Y por ahora yo creo que está bien. No sé por qué me preguntáis si está bien. Está muy bien, muy bien. Con todo, en esto que nos han ido contando, yo creo que en cualquiera de los casos, tanto en esa metodología como en esa respuesta a una necesidad que plantea Pío XII, como incluso antes, ¿no? 1914, ahora que se me ha ido el presidente, puedo decir, nosotros somos de 1908, no es por colgarnos medallitas, ¿eh? Pero hay una clara vocación, ¿no? En cualquiera de las tres realidades, movimientos, una respuesta, un querer ser instrumento al servicio de algo que evidentemente nos trasciende. Con ese inicio del manifiesto, con ese mundo oscuro que yo creo que es una realidad en la que vivimos, pero fíjate, Emma, que cuando a mí, en cuanto a terminología, me empezaron a hablar de primer anuncio, yo pensaba, pues nosotros, primer anuncio, como que no hacemos. Luego me di cuenta de que sí que hacemos primer anuncio, pero probablemente eso esté muy en la génesis de Alfa, ¿no? Es necesario, quiero decir, esa metodología que vosotros desarrolláis, ese ir llamando, no vosotros, sino mostrar quién llama, surge ante la necesidad de una realidad concreta más secularizada que en otros momentos, porque se desconoce. ¿Por qué surge esto? Pues mira, surge en efecto por esa necesidad. Hay muchas cosas de primer anuncio, muchos movimientos también, hay muchas espiritualidades y todo es una maravilla, ¿eh? Yo es verdad que presento Alfa, pero no imagináis la de gracias que doy a Dios porque haya tantas cosas tan bonitas, ¿no? Y tantas cosas que se pueden utilizar para presentar al Señor a los demás. Y surge en efecto de esa secularización, por supuesto. O sea, yo he sido catequista muchos años y bueno, y yo he sido también catecúmena, ¿no? Y nosotros cuando íbamos a esa primera catequesis, cuando íbamos a recibir la primera comunión, llegábamos con las oraciones aprendidas, sabíamos que era el Niño Jesús, la Virgen María, sabíamos algo, ¿no? Teníamos ya una base y en nuestra casa se rezaba, pero ahora no. Ha ido cambiando todo tanto que los niños ahora, cuando vienen a catequesis de primera comunión, el que sea catequista lo sabe, vienen en blanco, absolutamente en blanco. Y tienes que empezar a contarles que quién era el Niño Jesús. Vienen simplemente a buscar, pues bueno, porque ahora toca, tienen 8 años, mi madre me lleva como el resto de mis compañeros. Hace falta más que nunca ese primer anuncio porque se ha perdido. Antes se daba en las casas. Era el primer lugar donde se hablaba de Jesús y se daba ese primer anuncio de una manera natural, pero ya no se hace en las casas. Entonces tenemos que hacerlo nosotros. Estábamos en una España realmente creyente, en una España en donde había fe y se vivía, ¿no? Ahora no. Entonces tenemos, pues tenemos que volvernos a poner a ello. Y luego ese primer anuncio también que muchas veces damos por supuesto y que también nos viene muy bien a los que estamos dentro. Porque a veces vivimos, pues sí, hemos sido educados en una familia creyente, en una familia católica, pero a lo mejor nos falta ese encuentro con Jesús, ¿no? Ese encontrarnos con el Señor y darnos cuenta de que está vivo, que actúa en nuestra vida. Es mucho más allá que saber quién es, ¿no? Es esa experiencia personal. Y eso en Alfa y vuelvo a repetir, cualquier otra cosa que haga primer anuncio, que es que hay muchas, es algo que es lo que buscamos, ¿no? O sea, esa gente que aunque a lo mejor está católica de toda la vida o que creyente y que tienes ese conocimiento intelectual, pero te falta aterrizarlo en el corazón y tener esa experiencia de una relación con Dios. Es súper necesario. Por eso vosotros
buscáis también un ambiente que acompañe todo eso, ¿no? En Hombre, todo el claro. desarrollo de, quiero decir, en ese Exactamente. concretar también es en el entorno, en... Nosotros somos conscientes de que estamos buscando a la gente que está fuera. A mí me duele mucho cuando a lo mejor en alguna parroquia, pues de pronto hacen alfa, se les llena el salón parroquial o la misa el domingo y dicen, no, ya no hago más alfa porque ya tengo la iglesia llena. Y dices, no, y todos los que están fuera, ¿qué? Hay mucha gente fuera. Esos son los que nos tienen que doler, ¿no? Y bueno, y necesitamos, perdona, se me ha ido la pregunta, me he ido por las ramas. Soy un desastre. Bueno, y entonces como sabemos, como hay tanta gente fuera, que son esos que nos hacen daño, esos que nos duelen, ¿no? Que dices, quiero llegar a ellos, lo que buscamos es crear ese ambiente adecuado para acogerlos a ellos. Es gente que no está en la iglesia, a lo mejor, o que está fuera, que está... Entonces buscamos crear un salón, un lugar adecuado. Entonces siempre les decimos a los curas, ¿no? O sea, quita la luz de neón del techo, tira la Coca-Cola que no tiene gas, que tienes guardada en el armario de la parroquia y que la guardamos entre una reunión y otra y sacamos, ¡ay, qué bien, tengo reunión, voy a sacar, tengo patatas y Coca-Cola, llevan 3 meses, está caliente, no tiene gas, o sea, tírala. Entonces buscamos crear un ambiente adecuado para que la gente que esté afuera y que no está acostumbrado a esa cutrez nuestra natural, pero que nos da igual porque lo que nos importa es el Señor, pero a ellos no, ¿no? Entonces vamos a crear ese ambiente adecuado para que ellos vengan y se sorprendan. Y queremos sorprenderles, y no solo queremos sorprenderles, queremos cuidarles, y queremos cuidarles con amor y tratarlos como si viniera Jesús, ¿no? ¿Cómo le trataríamos? Le pondríamos lo mejor que tenemos en casa, ¿no? Pues queremos crear ese ambiente, ese espacio adecuado, ese lugar donde ellos vengan, se sientan cómodos y digan, ostras, ¿y esto lo has preparado por mí que no me conoces? Y sí, lo he preparado por ti porque te quiero conocer, quiero estar contigo, quiero que me cuentes de tu vida, quiero ser tu amigo, y lo queremos hacer de una manera genuina, no somos falsos. Y eso, pues bueno, tenemos mucho cuidado, preparamos todo ese ambiente y toda eso simplemente para que se sientan cómodos y acogidos. Al final estamos en lo que se podría llamar el atrio de los gentiles, ¿no? Esa parte externa. No estamos dentro de la iglesia, sino que estamos fuera y tenemos que crear el ambiente. Genial. Yo creo que ese ambiente es absolutamente necesario. Has hablado del dolor que tenemos por los que están fuera, que yo creo que es algo compartido, ¿no? Y que la esperanza y que la certeza de lo que nos promete el Señor, la certeza de la fe, bueno, es lo que nos hace estar inamovibles en la esperanza. Pero ese dolor por los que están fuera me lleva a Walter, no tanto por los que están fuera, sino nosotros en la Asociación Católica de Propagandistas hemos tenido el privilegio hace nada, un mes, entre dos meses y un mes, de tener aquí al canciller del Patriarcado Latino, de haber podido hablar con... Y yo pensaba, ¿cómo nos duelen los cristianos de Tierra Santa? Pero pensaba también, ¿cómo nos duelen los cristianos en África de los que nadie habla? Y nos duelen por la persecución que sufren, y parece que como no nos toca muy directamente, o como, no, o sea, será una exageración, que hay también quien lo dice, ¿no? Entonces, ¿cómo es necesario el que en esa fraternidad de todos, el mostrar esa realidad? Cuando tú decías, vamos a menos, no a menos persecución, sino a menos libertad, lo llamativo que es, ¿no? Porque yo doy clase en la universidad, doy clase de una asignatura que normalmente mis alumnos no quieren cursar, que es Doctrina Social de la Iglesia, pero que luego dicen, pues está bastante bien, vale, fenomenal. Pues esto, cuando yo les hablo de distintas realidades, es como que no les cabe en la cabeza. Esto no pasa en el siglo XXI, no es cierto. Carmen está exagerando. ¿Verdad que no? ¿Y que es necesario contarlo? En la era de la comunicación total, y lo que no se comunica no existe directamente, pues es más importante que nunca, ¿no? El explicitar las realidades que hay.
Entonces, esta mañana precisamente daba un repaso a nuestra página web de ACN en España, que os invito a mirarla, y decía qué bien que el equipo de comunicación esté dando los mensajes que da. Os pongo un ejemplo. No la conocía la historia, por eso me impactó. Es un corto, como lo leen hoy, 20 segundos, lo lees y ya puedes pasar a otra noticia, porque no puedes escribir una cosa y leas en 8 minutos. Una mujer pakistaní que junto con su marido ha sido, bueno, su casa arrasada porque supuestamente había blasfemado, ¿no? Esta mujer entra a prisión, condena de muerte y tal, y años en la cárcel, ¿no? En Pakistán. Y al final, no sé si ACN Internacional tuvo algo que ver, el Parlamento Europeo solicitó expresamente la liberación de esta persona. Y ella dice que fue como un terremoto. El terremoto que liberó a San Pablo y Silas, que de repente se le van las cadenas, pues este fruto de una oración de muchísimos cristianos que pidieron por ellos, al final hace que esta señora salga con su marido, y en Roma hace 10 días fue capaz de hablar en la presentación de este año del informe Libertad Religiosa, ¿no? Esta historia impacta, y si no la lees, y si no ves la carita de esta mujer demacrada, o Mathieu, el catequista que hemos presentado aquí hace pocos días en el ILR, de la presentación aquí, y no sabemos qué historias hay detrás, que hay una historia detrás de personas como yo y tú, con sus hijos, y que desaparecen y siguen apostando por la fe, y aunque los captores le dicen, renuncia a tu fe y quedas libre, sepárate de tu mujer para que vaya a ser, digamos, vendida al mejor postor, y salvas la vida. No, Jesucristo, yo no renuncio a él, ¿no? Estas pequeñas comunicaciones, estas píldoras son importantísimas. Lo veo en mis hijos, los más pequeños sobre todo, que ya es la generación TikTok. Tenemos que llegar a dar mensajes contundentes, fuertes, que impactan, siempre con el gran mensaje de esperanza de Jesucristo detrás. Jesucristo ha muerto por ti y por él. Y, en fin, no se trata de suscitar, yo creo, tanta piedad por el que lo pasa fatal, que también, sino como entender que cada mártir es una semilla de un cristiano nuevo, y empezando por el que lo ve aquí. Es decir, si yo no me dejo arrastrar por la suerte de ellos, algo está fallando. Entonces, pongámonos de rodillas: Señor, conviérteme el corazón para que sufra contigo en los que sufren, ¿no? Y rece por ellos como tú me lo estás pidiendo. Comunicación, importantísimo. Hacemos lo que podemos. Tenemos también este año, por primera vez, hemos lanzado un manifiesto internacional que queremos presentar en Naciones Unidas, en la Unión Europea. Manifiesto de exigencia que la libertad religiosa, según el artículo 18, sea una realidad y no un bla bla. Entonces, os invito a los que estáis aquí a echar un vistazo, firmar el manifiesto, para que haya unos cuantos cientos de miles o millones de firmas que lleguen a Naciones Unidas y a la Unión Europea para decir, mira, vamos a convertirlo en realidad. Bueno, es que de hecho hay que buscar las formas concretas de ayudar. Una es esta. También, y como no pido para mí, yo digo que la ayuda a la Iglesia necesitada también es una ayuda económica. Así que no lo dice Walter, ya lo digo yo. Consultar la página de ayuda a la... 350.000 benefactores a nivel mundial, y Carmen, que me has echado el capote, 350.000 benefactores a nivel mundial que ayudan, y en España son unos 25.000 benefactores que ayudan a la obra esta internacional. Muchas gracias, Carmen. Y además tengo que decir, perdón, que no es que le dedique demasiado a ayuda a la Iglesia necesitada, pero de hecho cuando colaboramos con Ayuda a la Iglesia Necesitada, yo hice un poquito de abogado del diablo, porque ellos pedían para poder iluminar los edificios en rojo. Y como no está José María aquí, lo cuento. Le digo, muy bien, José María, o sea, nosotros pagamos, ¿y vosotros qué hacéis? Y se me quedó así como diciendo,
en realidad ellos lo hacen todo, desarrollan el proyecto, lo buscan, lo muestran, tienen todo el sentido de... Lo que pasa es que efectivamente además necesitan. ¿Por qué necesitan? Porque las donaciones, la inmensa mayoría de ellas, los donantes, los benefactores dicen, yo quiero que mi ayuda vaya a Nigeria, vaya a Tierra Santa, vaya a donde sea, y por eso son donaciones que se dedican a ayudar a la Iglesia, en muchos casos discretamente, como dice Walter, en estos lugares donde hay una persecución real, abierta, brutal. Hay otra cosa que luego volveré, Walter, porque yo quiero diferenciar entre persecución donde te juegas la vida, pero también una situación en esa reducción de la libertad en la que en otros lugares no te juegas la vida, pero te señalan, te cancelan, la libertad religiosa es cada vez menor, eres objeto de mofa o befa bueno, ya iremos a eso, en otros lugares del mundo. Y con toda esta necesidad y el dolor y ese mundo secularizado, dentro de esas actividades concretas que desarrolla Sonstad como un movimiento, yo tengo que decir que, como una de ellas, ya sé que son varias, pero Misión País hizo furor entre universitarios. Y esto me parece que también es un signo de esperanza muy grande. ¿Por qué? Porque en ese mundo en el que hay oscuridad, en el que parece que tenemos que mostrar lo mal que están las cosas, tal, y sin embargo, esa esperanza, que vuelvo a decir, que no es nuestra, que nosotros somos meros instrumentos, hace que efectivamente esos jóvenes, y yo creo que hay que poner mucho, no solo, pero hay que poner mucho la mirada en los jóvenes, hace que esos jóvenes quieran responder de alguna manera, ¿no? Y surge esta forma en la que, si me equivoco me corregís, en la que quienes acuden a estas formas están su relación de uno mismo con Dios, pero también de ellos con su grupo, pero también, y eso es una nueva forma de presencia pública, de ellos en un lugar concreto en el que no es que no les dé vergüenza, es que lo primero que dicen es que son católicos y hay que ayudar y evangelizar, y la caridad y la fe y la esperanza, ¿no? No hay que corregirte nada, Carmen. Lo has dicho muy bien. Es verdad que está dirigido a jóvenes universitarios católicos, aunque esto nace en Portugal y desborda la propia realidad de la juventud sonstatiana de Portugal, y al final también, lógicamente, se contagia y llega a Madrid. Y es verdad que es una misión que uno puede vivir hacia adentro, hacia uno mismo, pero lógicamente también la desarrolla y la proyecta hacia el prójimo. En España, pues llevan unos 10 años ya funcionando, y es verdad que cada vez va creciendo más. Este último año han llegado a 33 o 34 pueblos de Andalucía, Castilla y León, Asturias, Baleares, etcétera, de varios lugares de España. Este grupo de jóvenes que, pues si multiplicamos 30 y tantos pueblos por 20 jóvenes que van por cada pueblo, pues son más de 700 jóvenes que se involucran cada año en cada campaña. Y ellos lo que hacen es que contactan con el obispo de la diócesis que eligen, y el obispo, después de ver el proyecto, lo que hace es elegir los pueblos que él considera dentro de su diócesis, o incluso barrios donde cree que puede tener lugar esa misión. Luego ya los jóvenes contactan con el aval del obispo, contactan con el párroco y se ponen a disposición del párroco para atender las necesidades que se requieran en la parroquia, desde pintar, atender a ancianos en la residencia, ir a los hogares, van incluso puerta a puerta, buscan a los jóvenes del pueblo para traerles a la parroquia, los catequizan, utilizan la música, la Virgen Peregrina, aunque en realidad de Sonstad no se habla en estas misiones, son misiones que son propiamente de la parroquia, o sea, de la iglesia. Y bueno, pues
aproximadamente en estos 10 años pues habrán misionado pues casi 1000 jóvenes. O sea que sí que ha tenido un éxito bastante desbordante, porque los pobres que les toca cada año organizarlo pues se las ven y se las desean. Y luego también surgió otra modalidad de misión, que son las misiones familiares. Surgieron en el año 2009, fue la iniciativa de unos matrimonios jóvenes con niños pequeños que sentían el anhelo de dar el testimonio de cómo una familia joven puede vivir su fe de una forma activa y comprometida. Entonces, el proceso es más o menos similar a Misión País. Se pone en contacto con el obispo ve qué parroquias pueden necesitar ayuda y si el párroco accede a recibir esas misiones, pues ya se prepara el terreno y tal, porque se juntan a lo mejor 8, 10 o 12 familias, que no solo es una familia natural, porque hay a lo mejor un joven que su familia no es católica, pero él quiere ir a la misión y se une a una familia. Entonces van desde abuelos a padres, o sea, matrimonios de edades muy diversas, adolescentes, jóvenes, niños y bebés, o sea, hay de todo. Se pueden juntar 50, 60 personas fácilmente en una misión familiar. Entonces, la misión familiar siempre es en Semana Santa, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. El objetivo, igualmente que en Misión País, no es hablar de Sonstadt ni es llevar Sonstadt al lugar. El objetivo es acercar a la gente del pueblo a su parroquia. Muchas veces han dejado de ir a la parroquia por diferentes motivos. Entonces, y el párroco solo, pues muchas veces está, o sea, es una situación difícil y bueno, pues estos jóvenes, estas familias ayudan. Procuran que la gente se acerque a la parroquia para vivir su fe de una forma más comprometida y en comunidad. Hay una misión externa y una interna. La externa es que, bueno, la misión se divide en las diferentes responsabilidades, que ahora veremos lo que son, pero unos salen por la mañana hacer el puerta a puerta con el niño de 5 años y con el abuelo, y, o sea, toda la familia. No hablan de Sonstadt, pero siempre van con la Virgen Peregrina, que es esta imagen de la Virgen en con un marco de madera que simula el santuario, porque la Virgen abre puertas. Entonces, y los niños también, cuando hay niños es mucho más fácil. Entonces, la familia que te abre las puertas, pues entran ahí, hay un diálogo, ellos se presentan, muchas veces las personas tienen muchísima necesidad de hablar, de compartir, de contar sus preocupaciones, sus dificultades. Los misioneros se interesan por su realidad y les invitan a ir por la tarde a la parroquia para participar en talleres o en catequesis que se han preparado previamente. Por otro lado está la misión interna, porque estas familias van a convivir de una manera muy intensa durante toda una semana. Muchas veces en el despacho parroquial, otras veces se les ha cedido una casa. Hay grupos de los misioneros que tienen que preparar la comida para las 50 o 60 personas cada día. También hay que limpiar un poco la casa, hay que preparar los talleres. También hay momentos de oración intensa por la mañana, donde se pide al Señor y a la Mater que nos acompañe, que nos abra las puertas, que nos ayude a llegar a la gente, pero por la noche también cada misionero cuenta su experiencia del día, lo que más le ha impactado, lo que ha recibido, porque muchas veces el misionero es el primero misionado. Muchas familias jóvenes les gusta la misión porque salen fortalecidos en su fe. O sea, cuando uno da, al final es muchas veces el que más recibe. Las misiones duran 3 años, o sea, durante 3 años consecutivos estas familias van a la misma parroquia, ya se crea un vínculo entre el pueblo y con el párroco y, bueno, pues después de esos 3 años ya se cambia de pueblo. A veces el párroco termina haciendo la alianza de amor, a veces un joven de ese pueblo se interesa por las actividades de Sonstadt, bueno, se genera vida. Y bueno, hay otros proyectos, pero ya si toca lo contamos y si no, para otra ocasión. Fenomenal, gracias Begoña. De hecho, me consta cómo se van generando vínculos, porque entre unos jóvenes y otros, entre esas familias y los pueblos donde están, luego, a pesar de que efectivamente es un tiempo y tiene que ser así, 3 años, pero esos vínculos permanecen, y cómo a lo largo de los años continúa, me consta. Así que creo que eso también es una riqueza muy grande. Y me gusta especialmente esta cuestión de familia porque, de nuevo me pongo otro gorro,
Es que yo tengo la suerte de dirigir el Instituto de Estudios de la Familia aquí en el CEU. Entonces la familia es fundamental, siempre, en todas partes. Y hay muchas veces que cuando oigo, y me parece fenomenal, porque los católicos sin sacerdotes nos ahogamos, no puede haber, pero cuando pedimos porque haya vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada, yo de verdad que a todos los que están aquí les diría que hiciéramos un trato con nuestros sacerdotes, que es, nosotros pedimos porque haya más vocaciones sacerdotales, que son absolutamente necesarias, a cambio de que ellos pidan constantemente que haya muchísimas vocaciones al matrimonio, a la familia, entre otras cosas, porque como no haya matrimonios y familias, no sé de dónde van a salir los sacerdotes. Así que este trato nos lo vamos apuntando para con nuestros amigos sacerdotes, se lo vamos diciendo. El padre Ignacio ya me dice que sí, fenomenal, para el siguiente post. Con todo, con esa necesidad de familia y este trabajo que vosotros realizáis, y ahora 7:15, vamos a mezclar un poquito y no me dirijo a ninguno en particular, pero sí a los tres en general. Necesitamos, no sé si estar más firmes en la fe, no sé si seguir inconmovibles en la esperanza, pero necesitamos quitarnos un poquito de complejo. ¿Nos da en nuestra sociedad un poquito de vergüenza decir que somos católicos? No os pregunto a vosotros, no pregunto a Misión País, no pregunto a Misión Familia, no pregunto a toda la labor que desarrolla Ayuda a la Iglesia Necesitada o Alfa, que invita, sino en general, en esta sociedad en la que vivimos, a pesar de que yo creo que si miramos alrededor, y esto es una pregunta generalizada, yo creo que cada vez percibimos más sed, aunque no sepan de qué. Pero la sociedad está muy sedienta. Necesitamos quitarnos cierto complejo y responder como instrumentos, vuelvo a decir, y responder a esa sed que tiene la sociedad. No sé, no me miréis Pues mira, a mí, yo quiero que habléis micro. Yo creo que gracias a Dios ahora menos. Ha habido una época que puede ser que sí, pero sobre todo en los jóvenes son súper auténticos y se ve estas nuevas generaciones, mientras que antes pues había que ser fuerte, había que ser valiente, y era como teníamos como una serie de requisitos que teníamos que pasar para ser una buena chica o un buen chico, ¿no? Ahora no, ahora los jóvenes son auténticos y si sufren te lo dicen, y si les gusta una cosa te lo dicen, si no les gusta también, y si son creyentes lo dicen. Entonces yo creo que tenemos la suerte de tener esa sociedad vulnerable, que le llaman esa sociedad de cristal. Ha habido la generación esa de cristal, pero más que ser una generación de cristal, lo que es una sociedad auténtica y que dice lo que piensa, y si le duele que le insulten, lo dice y llora delante de quien sea, pero porque son más sinceros. Entonces, estos jóvenes yo creo que son más valientes y que si son creyentes lo dicen con total tranquilidad. Los adultos, pues a lo mejor ya somos otras generaciones y es un poco más ya no me mojo tanto, pero tenemos la suerte de esas nuevas generaciones y que son las por las que hay que trabajar sobre todo y luchar, y son mejores. Vamos, en ese aspecto yo creo que nos van ganando terreno. Pues es una bonita pregunta y probablemente sería interesante de hacer una especie de pregunta aquí al público. Oye, ¿cuántos pensáis? Pues yo comparto tu idea, Emma. Yo estaba pensando, otro día vi la película Los Domingos, que muchos de vosotros habréis visto. Ayer estuve en una cena y me dice una persona, ya entrado en años, con una trayectoria profesional importante, dice, yo hasta hace poco no me atrevía a decir que soy católico, pero desde hace poco, y no es que haya cambiado él es el de siempre, yo lo digo y tengo la sorpresa de que esto ya se valora, ¿no? Entonces, yo creo que hay una tendencia buena actualmente
Y en cuanto a los jóvenes, ahí estoy con Emma, el joven que no es revolucionario y que no se subleva contra lo que él conoce, parece ser que no es un buen joven, ¿no? Dicen, el joven tiene que sublevarse. Pues se subleva en parte contra una sociedad que ha sido materialista hasta el extremo, vaciada de todo sentido, asqueada con todo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el joven? Ante la evidencia que esto es lo que la sociedad de sus mayores le proporciona no vale ni un duro, se subleva y va buscando, y de repente la iglesia, el cristianismo, Jesús de Nazaret, el mensaje de salvación, el cristiano perseguido, el primer anuncio, Jesús Salvador, una chica que en una familia vasca destrozada por típica familia moderna, pues encuentra su vocación, de repente llama la atención. Y es una película que la sociedad está captando y recibiendo. Y la directora, como sabéis todos, es agnóstica, ¿no? Es atea, ¿no? Entonces es muy bonito ver que hay una novedad ahí. Quisiera, si me permites, Carmen, cuando hablamos de ayuda a la iglesia necesitada, hablamos antes de los sacerdotes y si no hay familias y tal y cual. Nosotros desde ACN no solamente ayudamos a situaciones de emergencia como las que podía ser Alepo, Nigeria, Birmania o China o lo que sea. Ayudamos también a la iglesia para que pueda hacer el primer anuncio ahí en todo el mundo, ¿no? Son los 5.000 proyectos estos de los que hablé antes. Básicamente son proyectos donde los misioneros en primera fila se les da pues posibilidad de repartir Biblias, de tener una moto para llegar al sitio donde tiene que ir, etc. No hacemos ayuda tipo ONG a comedores y tal y cual. Siempre es pastoral. Queremos ayudar al primer anuncio, que Jesús se haga presente ahí y que salgan seminaristas. Estamos financiando la formación de 10.000 seminaristas anualmente en todo el mundo, porque sabemos que donde el sacerdote siembre la semilla, es ahí donde nacerán familias cristianas y el mensaje de salvación seguirá estando ahí, ¿no? Así que tampoco penséis que es todo, todo sangre ¿no? Podía ser un poco malentendido. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que cada vez tenemos menos complejo. Por un lado, pensamos que hoy más que hablar, lo que tenemos que hacer es dar testimonio de vida, porque las palabras, a veces, y más para los jóvenes, no les sueltes un rollo porque no les sirve de nada. Ellos quieren ver y entonces, si les convences, ellos quieren lo mismo. En Sonstad, por ejemplo, los jóvenes profesionales que no encontraban su lugar se han organizado ellos mismos, han creado el proyecto Despierta, ya son 400 y pico, y ellos mismos buscan formación porque quieren crecer. No es fe así vacía, no, ellos preguntan y tienen interés en ir al fondo de las cuestiones. Y de ahí, por ejemplo, ha surgido también un grupo de música que ellos componen sus propias canciones religiosas que hablan de ser hijo de Dios, que hablan de la dificultad o las dudas en la fe, que hablan, bueno, de la sed que tienen de Dios. Componen sus canciones y están en Spotify, les podéis escuchar, se llaman Servus Mariae y lo hacen muy bien, pero es que ellos solitos se han organizado y ellos solitos están moviéndose. No tienen complejo, ningún complejo. Es que de hecho, Begoña, tú antes en tu intervención hablabas de coherencia, coherencia de vida, que yo creo que eso es muy fundamental. Y efectivamente me gusta mucho cuando Walter acaba de decir, no penséis que todo es sangre, no, que hay muchas formas de ayudar y mucha necesidad en sitios en los que esa persecución no es tal. 10.000 seminaristas, es una pasada. Es que hay muchas, ahí volvemos al origen de la iglesia necesitada. Hay mucha iglesia necesitada en todo el mundo donde la diócesis no tiene dinero, no tiene un duro. Estuvimos hace no tanto con el presidente de la Conferencia Episcopal cubana y bueno, nos decía que para pagar las luces y las 4 cosas de una parroquia, pues el 90% de los ingresos tienen que venir de fuera. Si no, tienen que cerrar la parroquia porque no tienen el dinero para poner la luz, ¿no? Y eso en diócesis de allí fuera,
pues uno piensa, no, pues las diócesis serán como pues ya le da Roma o la solidaridad internacional. No, los obispos se las traen. Entonces lo que hacemos muchísimo también, 1.800.000 misas, de stipendios de misas al año. Es decir, muchísimos sacerdotes que están en primera línea reciben, bueno, con la obligación de decir misas, pues reciben el estipendio de misa. Esto va a través de los obispos dicen, yo quiero para estos sacerdotes tener estipendios, y entonces ACN les posibilita hacer... yo recuerdo el viaje de novios de alguien que nos lo contó, el viaje de novios de los hijos de un amigo nuestro, conocido nuestro, que fueron no sé si a Vietnam o no sé qué país raro, se metieron en el último recoveco de Vietnam o Sudamérica y se encontraron con misionero. Y entonces, oiga, ¿y tú cómo sobrevives aquí? Dice, gracias a los estipendios de ACN, ¿no? Y se lo contó a la persona, el padre, que tenía conocimiento. Entonces, es precioso ver cómo la buena nueva a través de estipendios, a través de misas, a través de seminaristas, pues también hace posible que el mensaje de esperanza pues surja en todo el mundo, ¿no? Eso es muy bonito. Pues es que yo creo que efectivamente eso que nos da esperanza y que al mismo tiempo nos tiene que recordar que nosotros también debemos ser un instrumento de esperanza allí donde estemos, ¿no? Muchas veces con una geometría local muy concreta. Yo, de nuevo, pues con lo que hago en clase siempre les recuerdo a mis alumnos que el peso del mundo no descansa. Es que veo a una que me está sonriendo, a una de mis alumnas, así que ya se me cae la baba. No descansa el peso del mundo sobre los hombros de uno solo de nosotros, gracias a Dios. Ya el Señor cogió la cruz para todos. Pero cada uno tiene su propia responsabilidad allí donde está, ¿no? Y esa es la que hay que asumir y esa es la que hay que afrontar y ver qué podemos hacer cada uno de nosotros con esa coherencia de vida, con esa vocación a la que estamos llamados. Porque si no somos sal y si no somos luz, como decía el Evangelio hace nada, y como nos recordaba Monseñor Balzac precisamente en el desayuno de oración, bueno, pues entonces el mundo, no digo yo que no se salve, porque el Señor ya hará, pero desde luego le faltarán los instrumentos que pone el Señor para que tenga el camino por donde ir, ¿no? Y son las 7:30. A las 8 tenemos misa para todo el que quiera ir, pero yo a partir de este momento abriría también a todos los asistentes, vaya, veo más alumnos que me sonríen, abriría el turno de preguntas y allí ya alguien acaba de solicitar la palabra. Mientras, no sé si mientras se acercan el micrófono, allí, azul, esto es. Vale, pues nada, ya no os digo que continuéis vosotros. Bendecida tarde con todos, mi nombre es Andrea Espinosa, soy de Ecuador y quiero decir que la voluntad divina es la que me ha traído hoy. No estaba planificado estar en este congreso, pero agradezco mucho por estar aquí y participar. Tomando en cuenta que cada uno de nosotros tenemos una misión y un propósito por cumplir, y tomando las palabras del Papa que dice que los laicos también tenemos que ser apoyo para nuestros sacerdotes, y escuchándoles a cada uno de ustedes, lo que nos han compartido hoy me ha dado un fuego en el corazón y en el espíritu, porque pienso que muchos de nosotros aquí estamos por elección, no por presión, estamos por voluntad de Dios y cada uno queremos aportar con lo que tenemos, con los dones y talentos. Yo regreso en pocos días al Ecuador, pertenezco a un movimiento que se llama Frisidín, que es Familias Religiosas Inmaculadas, consagradas a Jesús y al movimiento Mater Fátima, que nace en el 2017 con la idea de poder rezar utilizando hoy por hoy los medios, y estamos
realizando desde aquel 4 de abril del 2017 rosarios mundiales. Mi pregunta es, conociendo lo que cada uno hace y teniendo este mensaje de servir y cumplir la voluntad de Dios, ¿de qué manera nosotros podemos apoyar a esta misión divina? Muchas gracias. Pues entiendo que la respuesta es para todos. Así que... Pues por supuesto con la oración lo primero, porque eso es fundamental y yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa y otros que no han podido estar porque no cabemos, como decía Carmen, es lo que necesitamos todos. Y luego, en efecto, pues el que pueda apoyar económicamente cualquiera de estas realidades que siempre suelen necesitar ayuda económica también está muy bien, ¿no? Y sobre todo, bueno, ACN, fijaros, yo me he hecho de la panda del Team Carmen con ayuda a la Iglesia necesitada. Pero la oración, fundamentalmente la oración, es la mejor manera. Pues yo diría leer el Evangelio y rezar el Evangelio diariamente. En la conversación con Jesús, el Espíritu Santo le dirá a cada uno de los que estamos en este recorrido qué debo hacer en cada día. El otro día le pregunto a una persona, oye, ¿y tú cómo vives lo del servicio al prójimo? Me mira un momento, se calla y dice, yo lo hago, se calla y dice, mirando cuando alguien me habla, le miro intensamente, le hago sentir que es importante para mí. Esto es lo que él en este momento entiende que es vivir el Evangelio. Entonces yo creo que leer el Evangelio, vivirlo y preguntarle a Jesús dónde me quieres tener hoy. ¿Quieres estar ahí, allá, rezando, dando limosna o no dando la limosna? En fin, Jesús tiene mil y mil formas de llamar a cada uno, ¿no? Así que con mucha esperanza, Dios no se calla. Bueno, en la misma línea, o sea, yo diría en primer lugar que mucha oración para no caer en el activismo, que eso es muy propio también de este momento. Es muy diferente hacer muchas cosas a escuchar qué es lo que Dios te pide. Y muchas veces uno tiene que ver cuál es su realidad, cuál es su estado y qué puede hacer. A lo mejor una madre de familia con 5 o 6 hijos, pues lo que tiene que hacer es estar en casa y, como decía Walter, escuchar a cada hijo, prestarle una atención personalizada, ser paciente. Otro a lo mejor es muy activo y tiene madera de líder, pues ese a lo mejor puede desarrollar un proyecto más concreto. A lo mejor otro tiene una vocación de servicio y entonces pues lo que hace es, ante un proyecto que ya ha surgido, servir. Incluso de la manera más humilde, porque aquí no se trata de hacer cosas, se trata de amor, se trata de, pues eso, la fuerza que mueve el mundo es el amor, se trata de eso, no de hacer cosas. Entonces, cada uno puede colaborar de mil maneras. De hecho, yo creo que fundamentalmente hay mucho de esta actitud, ¿no? El otro día recordábamos, pues en un vídeo en el que recordábamos la figura del Papa Francisco, como una de sus frases era: el que no vive para servir no sirve para vivir. Hay que entenderlo, ¿no? Pero esa vocación de servicio, de no mirar solo el propio ombligo, sino mirar a los demás, creo que es muy fundamental. Y mirando a los demás, Walter cuenta anécdotas, me voy a permitir contar yo una. Yo fumo como una carretera. Y entonces, el otro día estaba en el estanco comprando tabaco y ahora pues hay muchos que venden no tabaco normal, sino vapeadores. Y el caso es que había un señor de estos que estaba vendiendo y se lo quería vender a alguien que debía fumar tanto como yo, que no lo quería. Era evidente que no lo quería. Pero este señor llevaba, no como nuestra identificación del Congreso de Católicos y Vida Pública, pero llevaba una identificación con su nombre. Y la persona que no lo quería se fijó y de hecho se llamaba Francisco. Y le dijo: Francisco, se lo agradezco mucho, pero es que de verdad que no lo voy a comprar. Y entonces el otro se paró y le dijo: muchas gracias,
por fijarte en mi nombre y decirlo en voz alta, porque es la primera vez que me ocurre. A mí me impresionó, porque me parece un gesto tan humano llamar al otro por su nombre. No sé si esta persona era católica o no, desde luego fumadora era, pero puede ser fumador y católico o no, pero en fin. El caso es que yo pensé, eso teníamos que hacer. Eso es la primera forma de mostrar cómo el otro nos importa, ¿no? Bueno, pues el estar dispuesto a ver en el otro yo, a tratarle, a buscar su humanidad por Cristo, creo que es una de las primeras formas que podemos encontrar. Y una de las carcajadas que han oído es del Padre Ignacio, que creo que quería decir algo. Sí, acaba de volver a levantar la mano. Bueno, muchas gracias. Me siento movido por el Señor para dar testimonio. ¿Por qué? Por los que estáis en la mesa. Yo conozco a Walter, ¿verdad? De hace muchos años, de La Moraleja, un barrio sencillo de Madrid, en el que yo era un... Pero tú no eres de ahí, pero ahí nos veíamos, no sé si te acuerdas, en la capilla, ¿no? Puede ser. Y con las monjitas. Luego la vida nos ha cambiado mucho, y a mí sobre todo. Y entonces yo quería decir lo siguiente. Yo me fui al seminario y me fui a Uruguay, de misionero 6 años, antes de venir ahora al CEU. Y Uruguay es uno de los países con menos práctica religiosa, muy pocos católicos, y la conferencia episcopal más pobre de Hispanoamérica después de Haití. Y entonces yo vivía con mi obispo en el Palacio Episcopal, que cuando llovía entraba agua por las ventanas, y decía, bueno, no pasa nada. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque empezamos a celebrar misa al aire libre para construir un santuario, y lo único que me encontraba cuando yo llegué a este país, en el que predicaba las misiones de la caridad a unos ejercicios espirituales, y me decían, ponte la sotana que te vean de lejos, para que no te peguen un tiro, ¿vale? Entonces yo me la ponía, obviamente, y entonces lo primero que me encuentro allí, en este lugar, es a 3 señoras con la mater rezando porque la primera fundación del Schoenstatt fuera de España fue en Uruguay. Primer santuario, exacto, en Uruguay. Y dije, esto es interesante, aquí. Pero cuando comenzamos a celebrar misa, mi obispo me dice, ¿te atreves a construir un santuario? Comencé con la ayuda de una persona de Madrid y para poder hacer esta iglesia necesitábamos un dinero, pues ya no tenía para pagar los ladrillos. Y me llega a la semana una ayuda a la iglesia necesitada, por la que terminamos la primera fase de la iglesia, en la que ahora hay misa, hay catequesis, hay evangelización y demás. Y sale un seminarista. Es la diócesis con menos sacerdotes del mundo, incardinaos, ¿vale? Y sale un seminarista, y yo, hay que cuidarle. Y lo que tú has dicho, no hay un duro. ¿Qué aparece? Ayuda a la iglesia necesitada que lo beca ese año, ¿no? Esto yo lo he visto, que aunque sea de aquí de Madrid. Y no solo eso, sino que tengo que construir una comunidad de gente. Y me viene un matrimonio y me dice, padre, queremos hacer alfa. Esto, de verdad, es que digo, lo tengo que contar. Carmen, por eso te digo, déjame el micro, es que tengo que contar este testimonio. Y le digo, pues no sabía qué hacer para evangelizar. Primer anuncio y me dice, padre, que mi hijo se ha convertido en alfa, tenemos que hacer alfa. Solo necesitamos un cura que diga que sí. Digo, sí. Comenzamos alfa con un grupo como de 8 o 9 matrimonios, y ahí comenzó la primera comunidad fuerte de la diócesis de Alfa, pero es de la diócesis, con este método, ¿no? Y yo, la pregunta, ahora perdona el testimonio, pero es que tengo que dar gracias a Dios porque vosotros no veis eso. Yo lo he visto durante unos años en un lugar necesitado y llega esa ayuda. Pero yo quería preguntarte, Emma, que estamos empezando aquí en el CEU Alfa, como tú bien sabes, y creo que es un método maravilloso para generar una comunidad aquí en el CEU, y no sé, me gustaría que pudiera explicar qué es, en qué consiste brevemente, muy muy brevemente, pero bueno, para animar un poco a la gente a hacerlo, porque mi experiencia ha sido muy buena. Me encanta lo que has contado y además que esté todos involucrados ahí, la verdad que es una historia muy bonita. Pues mira, Alfa no es más que un método de evangelización, que hemos dicho, ¿no? Pero también es un método para presentar a Jesús. ¿A quién? A las personas ya no solo alejados, agnósticos, ateos, que hemos visto gente que al terminar Alfa se ha bautizado, o sea, gente que venía totalmente alejado, pero también a gente, como fue mi caso en su día, que llevando toda la vida en la iglesia, de pronto se encuentra que Jesús es mucho más
que lo que le han contado. O sea, no es solamente lo que os decía antes, ese conocimiento intelectual y esas ganas y ese propósito por mi parte de ir a misa y ese propósito de ser buena y ese propósito de rezar, sino que de pronto te encuentras que es una persona con la que tienes una relación que te inunda de amor, y todo lo que antes era pesado y todo lo que antes era un sacrificio y me voy a misa, qué rollo, no quiero, pero bueno, hay que ir, se encuentra totalmente transformado, porque de pronto es una relación de amor con Dios y te enamoras de Él y lo que quieres es estar, rezar, ir a verle, estar con Él. ¿Qué ocurre en Alfa? Pues son 10 sesiones. En cada una de las sesiones están muy pensadas en esa lógica del alejado, de la primera es quién es Jesús, la segunda es por qué murió, la tercera cómo puedo creer en Él, pensado siempre en, yo había tenido todas mis catequesis, confirmada, casada por la Iglesia, yendo a todas mis misas, pero es verdad que muchas veces damos por hecho que tenemos que, o sea, que ya nos lo sabemos todo, ¿no? O sea, vas a catequesis de confirmación y bueno, ya sabe todo y entonces solamente vamos a hablarle de ampliamos conocimiento. Total, que gente que está dentro de la propia Iglesia muchas veces nos falta también todavía profundizar. En Alfa, en esas 10 sesiones, no se trata de dar unas charlas, sino de escuchar lo que el invitado tiene que decir acerca de todo lo que la Iglesia le expone, ¿no? Y cuando le hablas de que Jesús murió por ti y que bueno, y entonces ahí en esa charla sale el pecado, pues se habla acerca del perdón, ¿no? Y de cómo podemos perdonar a los demás y cómo cada uno puede contar su experiencia. Y entonces al final lo que vamos haciendo es acompañar, el equipo va acompañando en ese proceso de que los invitados van escuchando, van contando un poco lo que sienten acerca de lo que van oyendo y van creando ese proceso personal cada uno de ellos, hasta que llega, después de la semana sexta, el fin de semana acerca del Espíritu Santo, con 3 charlas súper bonitas: quién es, qué hace el Espíritu Santo y cómo puedo tener una relación con Él. Y es en esa charla en donde damos la oportunidad a las personas de que abran su corazón, les animamos. Si quieres tener una relación con Dios, tú ya sabes todo lo que es, ya te hemos contado por qué dio su vida, te hemos contado cómo orar, cómo puedes eso, cómo te guía en tu día a día. Y mucha gente en ese fin de semana o en ese sábado que proponemos con esas charlas del Espíritu Santo, pues bueno, abren su corazón y de pronto ese conocimiento intelectual baja al corazón y empiezas a tener esa relación. Es preciosísimo. Se trata de la Iglesia en modo escucha, se trata de quererles sin juzgar, de escucharles, de acompañarles en ese proceso, de ser testigos de ese enamoramiento y de ese encuentro. Hay gente que hasta el fin de semana no tiene, pues bueno, como esa conversión, si podemos llamarlo así, en el caso de los que somos católicos de toda la vida, pero hay gente que alguna de las charlas anteriores les provoca ya ese descubrimiento de wow, es que soy yo el que tengo que abrir la puerta al Señor, no es Él, ¿no? Soy yo el que le tengo que invitar a mi vida. Él está caballerosamente esperando a que nosotros le abramos el corazón, ¿no? Entonces es muy bonito, es la verdad que huir de la Coca-Cola sin gas, por favor, y de las patatas rancias es lo único que pedimos, y el resto, y mucha oración para que el Espíritu Santo sea... Además es que es muy bonito porque no se trata de adoctrinar ni se trata de convencer, se trata simplemente de esas charlas y dejarles a ellos hablar, porque tenemos clarísimo que el único que puede convertir el corazón de las personas es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nada de lo que yo les vaya a decir acerca de quién es Jesús o que les vaya a hablar más acerca de esa charla que acaban de oír va a hacer que ellos se conviertan. Al revés, lo que ellos necesitan es sentirse queridos, acogidos, cuidados, y ya llegará el Espíritu Santo a revelarles la verdad, y eso es Alfa. Así que nada. Me queda una última pregunta allí. Buenas tardes. Quizá equipos de Nuestra Señora. Sí, equipos de Nuestra Señora. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Bueno, vengo con mi mujer Carlota. Tengo muchas preguntas para los tres, pero como hay poco tiempo, me quería centrar en Emma. A ver que nos cuente que hay un proyecto por ahí el día 12 de enero maravilloso, donde podemos asistir a un evento que yo creo que va a ser un antes y un después en la Iglesia en España, que es una adoración eucarística en el Madrid Arena, 17.000 personas, tenemos que llenarlo, ¿verdad, Emma? Bueno, sí.
Muchas gracias, la verdad que esta publicidad no la esperaba. Pero bueno, es un poco menos que 17.000 personas porque hemos sido un poco modestos, pero sí, en efecto, en el Madrid Arena vamos a tener un evento el 12 de Arena que nos encantaría que todos pudierais venir, porque lo que vamos a hacer es eso, lo que es que lo has dicho fenomenal. Vamos a hacer una exposición al Santísimo allí mismo, porque queremos llevar al Señor al centro de la ciudad, al centro de Madrid, al lugar donde Él le encantaría estar, ¿no? Entonces va a tener dos partes el encuentro, la primera evangelización y bueno, vamos a hablar un poquito, pues hemos invitado a algunos movimientos, espiritualidades, a que nos cuenten qué es lo que están haciendo, por qué ocurrió, que se encontraron con el Señor y qué pasó y no se han podido callar y lo que quieren es que todo el mundo les conozca, ¿no? Conozca al Señor, perdón, y es por lo que les mueve a trabajar. Y luego la segunda parte, y en esa parte habrá alabanza, habrá esas charlas así, una mesa redonda y alguna charla súper buena, y luego 1h30 de exposición al Santísimo, de intercesión, y bueno, y estáis todos mega invitados porque bueno, es algo para todos. O sea, lo estamos, es verdad, que organizando junto con una parroquia de la diócesis de Alcalá de Henares, y no hemos querido poner nuestros logos, además, en ese evento, porque lo que queremos es que sea de todos. No queremos que de pronto digan, oh, Alfa ha organizado. No, queremos que el Señor esté en el centro y que la gente vaya a ver al Señor, no que vaya ni a vernos a nosotros, ni a oír cantar a alguien, sino a adorar al Señor y a alabarlo y a bendecir, vamos, a estar allí juntos. Así que nada, ojalá que podáis venir y nada, y comprar vuestra entrada en Baila. No hay beneficios, todo el dinero que se saca es para pagar los gastos del Madrid Arena y demás, o sea que nada. ¿Dónde se compran las entradas? Gracias. En Baila, o sea, si te metes Movistar Arena, venta de entradas, encontraréis, bueno, el evento se llama Llamados, porque todos somos llamados. Además, la palabra llamados tenía la palabra amados dentro de ella misma, la de la llama del Espíritu Santo y la de que todos somos llamados. Así que estáis todos llamados a ir al Madrid Arena el 12 de enero y a disfrutar de tener al Señor en el centro de Madrid. 12 de enero. Bueno, pues ahora sí, yo tengo que daros a todos las gracias por acompañarnos hoy en esta mesa. A todos los asistentes, de verdad que muchas gracias. Y el lema de este congreso es tu esperanza. Sabemos cuál es nuestra esperanza, pero sí que creo que de la vocación concreta, de la coherencia, del carisma, de ese llamar, bueno, pues está el que nosotros mismos en esa coherencia seamos reflejo de esa esperanza, seamos instrumento para llevar la fe, la esperanza y la caridad a todos los que lo necesitan. Que de hecho nuestro presidente el otro día decía, y lo necesitamos todos. Así que salgamos y que continuemos con esta vocación concreta. De nuevo, muchas gracias y recuerdo a todos que si alguien no ha asistido a misa o quiere asistir ahora a las 8, aquí abajo tenemos misa en una capilla preciosa que hemos preparado, que antes era un salón de grados y mañana volverá a serlo, pero hoy no. Hoy es el lugar donde vamos a celebrar la Eucaristía. Muchas gracias a todos y a vosotros especialmente.